9 de la mañana, 34 minutos, y ahora nos enlazamos con el senador Fernando Mayance, senador por el PRD. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Emanuel, muy buenos días, mucho gusto en saludarte y un saludo a todos mis paisanos con mucho cariño y afecto. El asunto de Guerrero lo hemos abordado esta mañana, la licencia que pidió ayer Ángel Aguirre, finalmente cuando se hablaba de la posibilidad de la desaparición de poderes, finalmente él decide irse. ¿Cuál es tu percepción del asunto? ¿Estás satisfecho? ¿Estás de acuerdo que haya tomado la decisión? Bueno, Emanuel, era una decisión que ya se esperaba, dadas las circunstancias que ha tomado el caso de Iguala en Guerrero, y no había otra salida. Estaba toda la sociedad pidiendo la salida del gobernador, y por supuesto que para dar hasta donde se pueda la estabilidad política, pues se veía ya un caso indispensable que se retirara, pidiera licencia al gobernador Ángel Aguirre para ayudar al marco de tranquilidad y paz en el estado de Guerrero. Se resistió al principio Carlos Navarrete, por lo menos esa es la percepción que se tiene de la salida de Ángel Aguirre. Sin embargo, después accede y bueno, pues avala la salida, la licencia que pide. ¿Hubo negociación con las otras fuerzas políticas, Fernando? Mira, yo creo que se intentaron negociaciones a todos los niveles. Sin embargo, era eminente que el gobernador Ángel Aguirre tenía que pedir licencia, dado los brotes de violencia que se estaban dando en diferentes municipios del estado de Guerrero. Dado esto, está por encima de cualquier negociación. Las presiones internacionales al gobierno federal, la no aparición aún de los estudiantes de Iguala, de Ayotzinapa. Entonces, esto se tornaba en un estado de ingobernabilidad, que la única salida viable era meterle oxígeno nuevo, y esto era a través de una licencia del gobernador. Aquí las negociaciones quedaron muy por abajo. De hecho, el día de ayer lo pudiste percibir, de que el gobernador sale antes de que el PRD diera su conferencia de prensa y se dirige al presidente de la República y somete al Congreso del Estado su licencia. Se les adelantó, no mencionó incluso en la rueda de prensa el gobernador al PRD, sino al presidente de la República, y minutos después sale ya el PRD, donde van a culminar al gobernador a que pida la licencia, ¿no? Entonces fue una estrategia del gobernador adelantarse, y obviamente pues nadie quiere perder un gobernador de su partido. Sin embargo, es una situación pues lamentable lo que ha venido ocurriendo en Guerrero, y no había otra. Esto era yo un anuncio que ya lo teníamos palpado desde ya tenía aproximadamente unas 2 semanas, y bueno, se concreta el día de ayer, y obviamente el Congreso tendrá que nombrar a un gobernador sustituto. Y bueno, en ese sentido, también no creo que las negociaciones hayan ido por buen puerto. De hecho, si vistes ayer, Bejarano no coincidía con Carlos Navarrete en ese sentido, ¿no? Te digo, son cuestiones lamentables, que no nada más es Guerrero, Emanuel. Estamos hablando de que ya lo vivimos en Michoacán, donde gobierna el PRI, lo estamos viviendo en Tamaulipas, donde también es un estado fallido, donde gobierna el PRI, lo hemos visto en Sonora, donde gobierna el PAN, incluso la situación que vive la propia Oaxaca con el magisterio, ¿no? Entonces son situaciones lamentables, pero es parte de todo un esquema que está viviendo el país, porque la debilidad de las instituciones ha llegado a cierto nivel que ya es de preocuparse que no se nos vaya a descomponer en conjunto el país. Decía Dan Augusto López Hernández hace un momento, con quien platicaba yo, que la cuestión de la descomposición en el país es tal que no estamos teniendo la lectura correcta de lo que está pasando, y que el gobierno del presidente Peña no puede, que está rebasado, que no está dando los resultados. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, en mi opinión, Emanuel, es que desafortunadamente vivimos 12 años de gobiernos panistas muy lamentables. Eso lo percibimos desde cuando gana Fox, que iba el PAN a hacer gobiernos complicados y se enfrentó a esta mafia del narcotráfico y de los narcopolíticos, porque aquí está involucrado la política. Ya ves lo que sucedió con el alcalde de Iguala, con la esposa. Esto era sabido de todos, de que el suegro estaba preso, de que 2 cuñados habían sido muertos por el crimen organizado, por ser de grupos opuestos. También teníamos muy claro que en el caso de Michoacán, el secretario general de gobierno era concuño de la tuta. Todo esto se sabe, pues, y no se actuaba. Hay una impunidad impresionante, y bueno, esto de los estudiantes normalistas amarrió el árbol, y obviamente están cayendo todos los frutos podridos, pero esperemos que llegue a los niveles más altos, que sin duda alguna hay gente involucrada en esto, porque no es posible tanta impunidad y que se hagan de la vista gorda cuando el pueblo es el que principalmente se entera a través de las redes de todo esto que ha venido sucediendo de los narcopolíticos. Y por el otro lado, bueno, nosotros aquí en el Senado, yo ya lo he propuesto, estamos en el análisis de poder ir avanzando en la legalización de las drogas, que creo que es un paso importante para poder combatir a estas mafias y el narcotráfico. ¿Tú estás de acuerdo, abro un paréntesis porque es interesante lo que me dices, en que se legalice, por ejemplo, la marihuana, como lo propone el expresidente Fox? Bueno, no nada más es Fox, son muchos expresidentes de América Latina. Tenemos Uruguay, donde ya el presidente es un médico y donde ya la marihuana es legalizada, y donde, si bien ahí es un país de 3 millones de habitantes, los índices de tráfico de droga, incluso con su principal vecino, que es Argentina, han disminuido en forma importante. La drogadicción va a existir toda la vida, Emanuel, sin embargo, va a ser controlada, y estos grupos que se pelean el territorio nacional por tener esta comercialización, pues es evidente que al volverla legal, esto va a disminuir considerablemente y los enfrentamientos. Por eso, ¿tu postura entonces es a favor de la legalización de drogas? Sí, yo creo que es una parte importante, que tenemos que avanzar en ese sentido para poder tranquilizar al país. Volviendo a Guerrero, ¿cómo recomponer la situación, el estado fallido, la ingobernabilidad que prevalece? Ya se fue Ángel Aguirre, sin embargo, pues eso no significa que las cosas se vayan a componer. Mira, yo creo que, y ayer precisamente en el evento del Día del Médico lo decía el presidente, y por primera vez, bueno, yo le vi ahí cara de angustia y de temor, y los comentarios fueron de que se tiene que llegar al fondo, tiene que evitarse la impunidad y tiene que caer quien caiga, sea ya cayó el gobernador, tienen que caer los alcaldes. Tenemos ahí indicios muy claros de otras relaciones familiares con políticos que están involucrados en Guerrero Rojo, y en fin, entonces se tiene que actuar a fondo, caiga quien caiga, y se tiene que dar los ejemplos a nivel nacional para que pongan sus barbas a remojar y evitemos la impunidad, y no nada más en esos casos, sino todos los tráficos de influencia. El ejemplo de oceanografía, si tú lo ves, ya lo habían liberado a persona, dueño de oceanografía, y el gobierno se fue a fondo, incluso ayer fue detenido y obviamente sin derecho a fianza. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, tanto federal como los gobiernos estatales. Ahora, ¿está rebasado el presidente Peña? ¿Tiene responsabilidad en el asunto de Guerrero? Pues mira, la Procuraduría General de la República, Emanuel, estaba enterada de cuáles eran las relaciones del alcalde de Iguala, quién era el secretario de Salud de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre. En su momento tenemos la información que en las mesas de la CONAGUA lo expuso varias ocasiones lo que estaba sucediendo en Guerrero,
y tanto el CISEN como la Procuraduría General de la República pues no hicieron caso, dejaron correr hasta que sucedió una tragedia lamentable que nos duele a todos los mexicanos. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir entonces con el gobierno federal si tiene responsabilidad? Bueno, yo creo que de entrada llevar todo el peso del Estado mexicano a que se esclarezcan los hechos dolorosos y lamentables de Guerrero, pero también aplicar la ley parejo para todos, que no existe impunidad, y incluso valorar los resultados que está teniendo la Procuraduría General de la República y el CISEN, y en su caso también poder ver y valorar si no hay resultados concretos, hacer cambios. No es posible que ya vamos para un mes y no aparezcan los jóvenes. Decías tú, ya aparezcan con vida, pero en un mes tenemos que saber dónde están, qué fue lo que pasó, quiénes fueron los culpables y todo el peso de la ley, todo el peso del Estado mexicano sobre esto. Si no, estamos perdidos y a cuidarse como se pueda cada quien. decías tú que veías con preocupación al presidente de la República ayer en el evento de los doctores. Así es, correcto, Manuel. Esa es tu percepción, está preocupado el presidente. Preocupado, tenía el rostro, y lo puedes ver en la televisión, se veía con angustia. Bien, Fernando, yo agradezco estos minutos, vamos a estar en comunicación por lo que ocurra próximamente, te envío saludos. Sí, Manuel, y un abrazo a todos y un saludo a todos mis paisanos con mucho cariño. Gracias. Es el senador Fernando Mayanzca Naval, senador del PRD.